¿A dónde van a ir en sus Biblias? Segunda de Pedro, capítulo 3, ¿verdad? Que ahí memorizamos el versículo 14, pero hoy vamos a estar trabajando en el capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro. Se llama una carta universal porque no está escrita a una iglesia en específico, sino a los creyentes en general de ese momento histórico. Es una carta universal de Pedro. Comenzamos la reunión haciendo una pregunta, porque ya te la sabes. ¿Cómo debiera ser la conducta de alguien que espera con ansia y gran expectativa la venida del Señor? Algunos lo que han hecho es dejar sus trabajos, ¿verdad? Irse a la montaña a esperar al Señor. Otros dicen, no, pues como la vida es una y el tiempo es corto, hay que deleitarse, hay que vivir la vida. Esa es su postura. No tienen un temor reverente hacia Dios. Otros viven muy relajados. ¿Cuál debería ser la manera correcta, ¿no? de comportarse, de vivir, si estás consciente de la venida del Señor? Hoy vamos a platicar de ese tema. El tema comienza, hermanos, el apóstol Pedro comienza tratando ese tema por la razón de que habían varios, la aparición de ciertos, Pedro le llama burladores. Habían aparecido ciertos burladores que estaban influenciando a la iglesia de una manera equivocada. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. ¿Ya leyeron la primera? Léanla, ¿verdad? Esta es segunda de Pedro, es la segunda carta que os escribo. Y en ambas, en las dos, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. O sea, los profetas y los apóstoles hablaron de este mismo tema. Los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles que aprendieron de Jesús hablaron de este mismo tema, la venida del Señor. Pero dice, antes de seguir adelante, sabiendo primero esto, ¿qué? Que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Primero, los postreros días. ¿Se acuerdan que ya habíamos trabajado en ese tema? ¿A qué se refiere con los postreros días? En el Nuevo Testamento, cuando se dice postreros días, ¿a qué día se refiere? Ya lo vimos en Aprendiendo Juntos, ¿verdad? Hasta nuestros días. Entonces, desde que vino Jesús como el Mesías, ¿no? O sea, fue bautizado y comenzó su obra, murió por nosotros. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos habla de que el evangelio era un misterio oculto desde los tiempos antiguos, dice, y dado a conocer en los postreros tiempos. Los postreros tiempos de los que hablan los apóstoles es los tiempos que ellos estaban viviendo. Cuando dice ahí postreros días, no se refiere a los últimos días que estamos viviendo. Para los apóstoles, los postreros días eran los tiempos que ellos estaban viviendo cuando Cristo ya había venido. ¿Y hasta cuándo durarán estos días postreros? Hasta la segunda venida del Señor. En su primera venida iniciaron esos tiempos postreros y terminarán hasta su segunda venida. Eso quiere decir, nosotros hoy estamos viviendo esos mismos tiempos postreros. ¿Y se acuerdan ustedes que ahí estamos cerquita, en Primera de Juan capítulo 2, que ya estudiamos esto en el versículo 18, cuando dice el apóstol Juan, hijitos, ya es el último tiempo, ¿se acuerdan? Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué? Porque algo que caracteriza a estos postreros tiempos, o sea, desde que Cristo vino como el Mesías hasta que Él regrese, todo ese tiempo, ya llevamos 2000 años, todo este tiempo está caracterizado por la aparición de anticristos. Una característica, y es cierto, lo vemos desde la época bíblica
Y si repasamos la historia de la iglesia, siempre han habido anticristos. ¿Cómo les llama Pedro? Burladores. Él le llama burladores. Juan les llama anticristos. Se refiere a los mismos. Son personas que están en contra del evangelio. Y han habido siempre, hoy en día lo sigue habiendo. Es una característica que Jesús da en Mateo 24 para esos tiempos antes de que el Señor viniera. Se le llama los tiempos que son, ¿cómo se llama? Cuando el Señor dice, pero aún no ha venido el fin. Todo esto sucederá y aún no ha venido el fin, porque son características de los postreros tiempos. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, dice el apóstol Pedro, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Siempre han habido burladores y siempre los habrá hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok, ¿y qué dirían esos burladores? Diciendo, versículo 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Estos burladores o anticristos, ¿qué le enseñaban a la iglesia? ¿No que Cristo iba a venir? No ha venido. Ustedes esperando, Él dijo que vendría y no ha venido. ¿Qué hacen ahí esperando que no va a venir? Fíjense nada más lo que estaban enseñando estas personas, que Cristo no había venido, y dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, todo sigue igual y Jesús no ha venido. La respuesta del apóstol Pedro, por supuesto, la comienza desde el versículo 8. Dice, amados, no ignoráis a esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, los tiempos del Señor no son como los nuestros, pero el Señor nunca llega tarde. ¿Están de acuerdo con eso? Los tiempos del Señor no son como los nuestros, pero Dios nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Él sabe cuándo va a llegar. Y dice el versículo 9, y el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. ¿Qué es lo que sucede? Que es paciente. ¿Para quién? Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. O sea, el Señor está dando tiempo para que más personas se arrepientan, procedan al arrepentimiento. Lo que Dios muestra con esta supuesta tardanza, más bien es paciencia. Él es paciente. Ahí comienza a explicar el apóstol Pedro acerca de esta situación. Pero esta situación de esta aparición de estos burladores es lo que provoca que Pedro tenga que hablar de la venida de Cristo. ¿Ok? Bien, vamos a ver cómo Pedro trata con este tema muy a su estilo. Nos vamos al versículo 5 y dice Pedro, estos burladores ignoran voluntariamente, fíjense, no quieren saber, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. El agua es predominante y además es vital en este mundo que Dios creó. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y dice, versículo 6, por lo cual, vean el razonamiento de Pedro, el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿A qué se refiere aquí Pedro? Al diluvio. El mundo pereció anegado en agua. Ahora, pero sin embargo, después del diluvio, ¿qué le prometió Dios a Noé? Que no volvería a destruir la tierra con agua. Esa fue la promesa que Dios le dio a Noé y le dijo, en señal de ese pacto, ¿qué le dijo? Estableció ahí el pacto selló el pacto con un arco iris. El arco iris es la señal del pacto que Dios hizo con Noé, de que no destruiría otra vez la tierra con agua. Pero entonces dice el versículo 7, pero dice Pedro, pero los cielos y la tierra que existen ahora, ¿qué más? Están reservados por la misma palabra. ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. Ahora, la palabra reservado es la palabra tesaurizo, que significa acumular. Es cuando estás atesorando algo, acumulando algo hasta que llegue a su colmo. Y dice aquí que
el mundo como lo conocemos ahora está reservado, o sea, Dios está acumulando el pecado, el daño. Me suena a lo que hizo el Señor con Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan de esa historia? Que además, a propósito, hoy la van a ver sus niños principiantes, los que tienen hijos principiantes les preguntan. Hoy van a ver esa historia. Y ahí dice que 3 varones fueron con Abraham y Abraham les dio de comer. Y después 2 de esos varones se fueron hacia Sodoma y Gomorra y se quedó uno de ellos que era el ángel de Jehová, o sea, Jehová mismo, y se quedó platicando con Abraham y le dijo, no le diré a Abraham mi siervo, siendo en él benditas todas las naciones de la tierra, le ocultaré esto que quiero hacer. No, le voy a decir. Y le dice, ¿sabes qué? ¿Quieren verlo? Génesis capítulo 18, versículo 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha, ¿qué?, agravado en extremo. ¿Cómo estaba el pecado de Sodoma y Gomorra? Estaba llegando a su colmo. Se ha agravado en extremo. ¿Cómo está nuestro mundo? Está acumulando eso, Y dice el Señor en el versículo 21, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, su pecado, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Y de qué se dieron cuenta los 2 ángeles cuando llegaron a Sodoma? Que la maldad estaba canija, ¿no? Entonces, ese es el sentido de esta palabra que está aquí, cuando dice que están reservados, se refiere a algo que está acumulándose. O sea, Dios está tomando en cuenta toda la maldad que hay. Cuando la maldad llegue a su colmo, ¿se dan cuenta de esto? Y de hecho dice en las palabras de Jesús en Mateo 24, que en los postreros tiempos, ahí sí hablando de estos tiempos, cómo se va a ir agravando y acumulando, dice que la maldad se multiplicaría, al grado de que aún los justos iban a desanimarse por esa causa, por esa razón. Entonces dice, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra de Dios. Y luego dice, guardados para el fuego. ¿Cuál es el destino de este mundo? Dice que está guardado. La palabra guardar significa vigilar sobre guardar algo. Este mundo tal y como lo conocemos está siendo guardado por Dios, vigilado por Dios para un destino final. ¿Cuál es ese destino final? Para el día del juicio y la perdición ¿de quiénes? De los hombres impíos. Este mundo está reservado para eso. El día del Señor representa un día de juicio y un día de castigo, un día de perdición. La palabra perdición significa pérdida total del bienestar. ¿De quiénes? De los hombres impíos. Eso representa el día del Señor y tiene mucho que ver con las profecías de los profetas en el Antiguo Testamento. Para todos los profetas del Antiguo Testamento, el día del Señor era un día de ira y de castigo. Y Pedro está retomando ese pensamiento de estos profetas antiguotestamentarios para referirse al día del Señor. El día de la venida del Señor va a ser un día de juicio y castigo, de perdición para los hombres impíos. ¿Ok? Si le añadimos a eso lo que dice el versículo 10, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo viene el ladrón? ¿Cuál es una característica del ladrón? Que no avisa, que busca venir de noche cuando no es visto, cuando no es esperado. En el momento que menos lo esperes, ahí es cuando vendrá el Señor. ¿Y qué sucederá en ese día sorpresivo, hermanos? Según el versículo 10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, o sea, en ese día cuando el Señor venga, estamos hablando de la venida del Señor, ¿qué va a suceder? Los cielos pasarán con grande estruendo. Vamos a quedarnos ahí. Los cielos, se refiere a los cielos como los conocemos. Los cielos, ¿qué sucede? Pasarán. Esta palabra significa eso, pasar de lado.
¿A qué se refiere? Que, bueno, muchas de las señales, ¿no? Nosotros entendemos mucho cómo está el tiempo gracias a el cielo. Si tú dices, ¿cómo va a estar el día de hoy? Pues te asomas y dices, hay nubes, va a estar nublado. No, está el sol rico. Y entonces dices, entonces me llevo nada más una camisita. Yo hoy, por ejemplo, que vi cómo estaba el cielo, dije, voy con mi playera, con mi camisa, va a estar bien. ¿Ustedes qué vieron? Nublado y se taparon, ¿verdad? Yo estoy al revésado. No, ahí está mi chamarra. Lo que pasa es que me dio calor estando aquí. A ustedes también les daría calor estar aquí, ¿verdad? Bueno. Pero eso es, el cielo te indica cómo van a estar los tiempos. Muchas de las señales de cómo va a estar el mundo se ven a través de el cielo. Las señales de los tiempos, dice, pasarán de lado. Y no lo harán en lo oculto, no lo harán en secreto. Darán evidencia de eso porque dice, lo harán con grande estruendo. Los cielos pasarán con grande estruendo. ¿Qué más? Los elementos ardiendo serán deshechos. Los elementos, ¿a qué se refiere con los elementos? Tierra, agua, ¿qué más? Aire. ¿Alguien se memorizó la tabla de elementos en química cuando estuvo en la escuela? ¿Qué es la tabla de elementos? Todos los elementos que existen en nuestro planeta. Esa es la tabla de elementos. A eso se refiere esta palabra, porque la palabra elementos, la palabra stoicheion, significa primera cosa. Eso significa. Se refiere entonces a los elementos de los que está compuesta la tierra. Echen un vistazo a su tabla de elementos. ¿Qué hay ahí? Que oro, berilio, ¿cómo se llama? ¿Qué? Cobre. Todo eso que está en la tabla de elementos de nuestra tierra, ¿qué le va a pasar? Ardiendo serán desechos. Y la palabra desecho es muy interesante, porque la palabra desecho es la palabra luo, que significa desatar, desligar. ¿Qué significa esto? Que los elementos van a perder sus propiedades. ¿Cómo? ¿Cómo un elemento puede perder su propiedad? A través de un fuego intenso. Ardiendo serán desechos. ¿Cuándo va a suceder esto? El día de la venida del Señor. ¿Qué más? Y la tierra y las obras que en ella hay. ¿La tierra a qué se refiere? Pues todo lo que hay en nuestro mundo. ¿Y las obras a qué se refiere? Todo lo que hemos hecho. Todo lo que el mundo ha hecho aquí en la tierra. Los grandes edificios, el arte, las autopistas, las grandes ciudades. Todo lo que el hombre ha hecho. La tierra y sus obras, ¿qué les va a pasar? Serán quemadas. Esto se repite varias veces porque se dice en el versículo 10, bueno, en el 11, perdón, porque estamos en el 10. En el 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser, otra vez dice, deshechas. En el 12 dice, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán. O sea, para que no nos quede duda, Pedro está repitiendo los conceptos. Y los elementos siendo quemados se fundirán. O sea, Pedro lo repite esas cosas 3 veces en 3 versículos para que nos quede claro de lo que va a suceder el día del Señor. ¿Qué va a pasar? Los cielos pasarán con gran estruendo. Los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El mundo como lo conocemos va a desaparecer. ¿Cuándo? El día del Señor. Eso dice la Escritura. Qué miedo, ¿no? ¿No les da miedo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Bueno, porque ¿para quién es esto?
El día del Señor va a ser destrucción para los hombres impíos. Pero nosotros, dice el versículo 13, pero nosotros esperamos, pero ¿quiénes nosotros? Los que son verdaderamente creyentes, ¿eh? No es los que asisten a la iglesia, no, son los creyentes, ok. Pero nosotros esperamos algo distinto. Los salvos esperamos algo distinto. Esto es el mismo concepto que tiene el apóstol Pablo y que nos enseña en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4. Estamos ahí cerquita. Vayan unas páginas para atrás y van a encontrar antes de Hebreos, antes de Tito, van a encontrar Tesalonicenses, antes de Timoteo, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, el Señor vendrá como ladrón en la noche, sorpresivamente, pero ¿para quién? ¿A quién le va a caer por sorpresa? A los que están en tinieblas. Los que estamos en la luz, nosotros, ¿por qué no nos va a agarrar de sorpresa? Porque se supone que los que estamos en la luz estamos preparados, vivimos de la manera correcta todos los días. Ese es el concepto que tiene Pablo. Por eso para nosotros no nos va a sorprender. Gulp. A un creyente no debería sorprenderle la venida del Señor. Vendrá como un ladrón en la noche para los que están en tinieblas. Los que están en el día, no serán sorprendidos. Y es lo que está diciendo aquí lo mismo el apóstol Pedro. Inclusive Pedro en el versículo 15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. O sea, recuerden que el Señor no retarda su promesa. Su supuesta tardanza es ¿por qué? Porque es paciente, queriendo que todos sean salvos. Entonces, lo que está diciendo aquí Pedro es lo mismo. Su paciencia es para salvación. Muy bien, ¿qué esperamos los que estamos en Cristo? Los que somos verdaderos creyentes, ¿qué esperamos? Versículo 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas. Vamos a detenernos ahí. La palabra esperamos significa esperar con gran expectativa algo. Esta palabra no significa esperar por dogma. Tienes que esperar, ¿por qué? Pues porque tienes que esperar. ¿Y por qué? Ahorita estamos en la época de los porqués con mis nietos, sobre todo con Jarecito. A todo pregunta por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Y yo no le puedo decir, pues porque yo digo. ¿Y por qué? Pues cállate, porque así son las cosas. No, hay que explicarle por qué, por qué, por qué. Y nosotros tenemos una causa de por qué esperamos con una gran expectativa. No es por dogma, así tienes que ser, así tienes que… No, es que hay una razón. Esta palabra se refiere a creer algo, no por dogma, sin conocimiento de causa, no. Esperas con expectativa, ¿por qué? Porque es según sus promesas. Tienes la promesa de Dios. Por eso esperas con expectativa, con una gran expectativa, porque Dios es el que va a venir. Y lo que dice la Biblia, se queda corta la Biblia en lo que dice acerca de su venida. Para nosotros va a ser glorioso, inimaginable lo que Dios tiene para sus hijos. Lo que Dios tiene para nosotros es inimaginable, indescriptible. Cualquier escritura se queda corta con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, hermanos, según sus promesas, tenemos una gran expectativa nosotros. Dice aquí, pero nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué? Cielos nuevos y tierra nueva. Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué? Porque las cosas como están se van va a cambiar mucho, ¿no? Los elementos van a arder, se van a deshacer, las obras se van a quemar. Pero nosotros, ¿qué esperamos?
cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, la palabra nueva es interesante, porque es la palabra kainos, y no se refiere a algo nuevo en tiempo, o sea que va a ser creado nuevo. No, es algo que ya existe. Pero la palabra nuevo se refiere a no usado. Ese es el término, ese es el significado de la palabra que es kainos. Nuevo, que significa no usado. Eso quiere decir que el cielo, el lugar que Dios está preparando para nosotros, está nuevecito, no ha sido usado por nadie. Si alguien les dice, yo ya fui al cielo y regresé, ¿tuviste una visión o una pesadilla? No puedes, nadie está ahí. Es un lugar no usado. Lo estrenaremos los santos cuando el Señor nos lleve con Él para estar con Él para siempre. No habrán más despedidas. Ahí lo estrenaremos todos juntos. Nadie primero y otros después, no. Por eso el Señor dice que los últimos serán primeros y los postreros serán primeros. ¿Por qué? Porque nadie lo estrenará antes. Y eso significa esta palabra nuevo. Los cielos y la tierra que nosotros heredaremos no están usados. ¿Ok? A eso se refiere esta palabra. Y luego dice, en los cuales mora la justicia. ¿Cuál es la característica de ese lugar? De esos cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuál es su característica? Que en ellos mora, o sea, se ha establecido un nuevo estilo de vida, justo. En ese lugar no hay impiedad, en ese lugar no hay pecado, en ese lugar hay justicia. O sea, se refiere a una conducta de acuerdo a la que Dios espera que tengan sus hijos. En ese lugar hay solamente justicia. Por eso ahí solamente van los justos. Entonces, versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas y nosotros heredaremos un lugar nuevo caracterizado por la justicia. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Qué dice Pedro? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Lo que nos está diciendo aquí Pedro es que si bien el día del Señor es un día de destrucción para los malos, también es un día que motiva a los justos. Ese día en el que todo se deshará, todo se quemará, pero nosotros esperamos algo nuevo. Ese pensamiento, hermanos, es el que debe incrementar nuestra fe. Ese pensamiento nos debe hacer vivir, dice aquí, santa y piadosa manera de vivir. ¿De qué está hablando aquí Pedro? ¿Cómo debe ser nuestra manera de vivir? Ya que sabemos que los cielos serán, que la tierra será deshecha, pero que nosotros heredaremos algo nuevo. Ese pensamiento es el que nos debe hacer vivir de una manera, ¿cómo? Santa y piadosa. Los que tenemos esa esperanza de lo que vamos a recibir por la gracia del Señor, vivimos de una manera santa y piadosa. La palabra santa, ¿qué significa? Algo apartado y dedicado. Acuérdense que la palabra santo tiene dos acepciones. Significa, primero, apartado del mal, pero luego, dedicado al bien. No solamente es algo apartado de lo malo, sino algo dedicado a lo bueno. ¿Cómo debe ser nuestra conducta? Santa. Le huimos a lo malo, a lo pecaminoso le corremos. No nos acercamos a la línea, no, totalmente nos vamos lejos del pecado, pero corremos hacia lo que es bueno y justo, según lo que Dios define como bueno y justo. Entonces, esa es santa. ¿Y piadoso qué significa? La palabra griega eusebia. Significa reverente en relación al bien. Es algo, una persona piadosa es alguien que tiene reverencia en cuanto a lo que es bueno. Fíjense bien, no es alguien que ve lo bueno y dice, no, es reverente. ¿Qué significa reverente? Respeto, respetuoso por lo bueno, por lo que Dios dice que es bueno. ¿Cuántas personas vemos que desdeñan lo que Dios define como bueno? Dios dice eso, pero yo creo que no.
y vivimos de una manera equivocada. Piadoso significa reverente hacia lo que es bueno. Esa es la conducta que Dios espera de los que son sus hijos y de aquellos que sabemos que el Señor nos va a dar un cielo nuevo y tierra nueva. ¿Hasta aquí bien? Ahora eso nos habla de la conducta. ¿Y qué del carácter? ¿Cómo debe ser el carácter de aquellos que esperan esa promesa del Señor? Vamos al versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, el versículo que memorizamos, ¿verdad? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿qué? Procurad con diligencia. ¿Qué es diligencia? Con prontitud, sin estarse deteniendo. A esto no hay que pensarlo, ahí hay que ser diligentes. ¿Qué debemos hacer? Procurad con diligencia, y aquí viene la cuestión del carácter, ser hallados por Él. Ser hallados por Él. ¿Cuándo? ¿A qué le suena eso de ser hallados por Él? Que cuando Él venga te encuentre de una manera. Que no te vaya a encontrar de otra forma, porque entonces sí. Ser hallados, ser encontrados por Dios. Ahora, cuando Él venga, ¿a qué se refiere? Pues cuando te mande llamar, porque a lo mejor no vas a estar vivo cuando Él venga, pero cuando Él te llame a través de la muerte, cuando Él diga hasta aquí se acabó tu oportunidad. Ahorita sales a la avenida y te atropella un camión y se acabó la oportunidad. Dios te va a llamar y te va a llamar como ladrón en la noche, cuando menos lo esperes. Tú no sabes qué día vas a morir ni en qué circunstancias. Dios sí lo sabe, tú no. Cuando Él te llame, ¿cómo serás hallado por Dios? Eso es lo importante. ¿Y cómo debemos ser hallados por Dios? Dice aquí, sin mancha, irreprensibles, en paz. Primero, sin mancha, significa sin imperfección moral, sin inmundicia. ¿Y cómo sabemos lo que es santo y lo que es inmundo? Por la palabra. Que no se hallada nuestra conducta con ningún tipo de inmundicia, imperfección moral. Irreprensibles se refiere a que no se encuentre a ti algo que sea vergonzoso. ¿Hay cosas que te avergüenzan? Yo creo que sí, todos tenemos. Esta semana hice esto. Híjoles. Por la gracia de Dios, nuestros pecados son perdonados y vamos a ser hallados por Él sin vergüenza. Pero debe ser parte de un carácter cristiano, que nos apartemos de todo aquello que es vergonzoso. ¿Y qué más? En paz. La palabra eirene griega, que significa tener buena relación, o sea, una relación armoniosa. En este caso, ¿con quién? Con Dios. ¿Tienes una relación armoniosa con Dios? ¿Vives de tal manera que estás en paz con Dios? Así vamos a ser hallados los creyentes. Así debemos ser hallados los creyentes. Entonces, en resumen, hermanos, si Dios no nos va a dar el castigo, no nos va a dar el castigo que merecemos, sino que por su gracia esperamos cielos nuevos y tierra nueva, ¿cómo debe ser nuestra conducta? Nuestra manera de vivir debe ser santa, piadosa, bueno, y lo que dice el versículo 12, y esperando, apresurándoos la venida de Dios, porque el creyente que no tiene temor, ¿qué dice? Sí ven, Señor Jesús, ya ven, lo que dice Apocalipsis, sí ven, Señor Jesús. El que no está bien con Dios dice, no, espérate, ten paciencia, a ver si me arreglo, a ver si me compongo. El que está en Cristo dice, sí ven, dice esperando y apresurándoos para la venida de Dios. Esa es la conducta de creyente. Y su carácter, que debe ser hallado sin mancha, irreprensible y en paz. Si algo debe hacer la venida del Señor, debe producir en el creyente, es tener ese cuidado personal. Vean lo que dice para terminar el versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, es que esto es para los que lo saben. Si alguien no lo sabía, hoy ya lo sabe. Y los lectores de Pedro lo sabían. Dice, así es que
vosotros, oh amados, sabiéndolo ya de antemano, ¿qué se dice? Guardaos. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Cuidado, cuidado, guarda tu vida, monta guardia sobre tu vida. Qué importante es que vivas de esta manera, alerta, porque este mundo es tremendo y te puede llevar fácilmente. Es lo que dice aquí, guardaos, no sea que arrastrados, siendo llevados como la corriente, ¿no? Que te lleva. Si te metes a un río caudaloso, ¿qué sucede? Eres llevado por la corriente. Eso puede pasar en este mundo. Si tú no te guardas a ti mismo, no guardas tus disciplinas devocionales, dejas de asistir a la iglesia, eres como un tronco que se va apagando porque lo sacaste de la hoguera. Entonces te estás descuidando, no te estás guardando. ¿Qué puede pasar? No sea que arrastrados, siendo llevados, influidos por los medios, por los amigos, por las filosofías del mundo. ¿Qué suceda? Bueno, que arrastrados ¿por quién? Por el error de los inicuos. El error significa eso, errar el rumbo. Y de los inicuos son aquellos que no tienen, que viven como sin ley, que no les interesa lo que Dios dice, viven como sin ley, son libertinos, viven en libertinaje. No caigas en el error de los inicuos, guarda tu vida. Entonces, ¿qué sucede si eres arrastrado por el error de los inicuos? Caigáis de vuestra firmeza, puedes caer. ¿Qué significa caer? Es como si estás en un barco donde está tu vida a salvo, ¿y qué sucede? Por la turbulencia, te caes. No te guardaste, no te pusiste una soga, no te pusiste el cinturón, te caes. Eso significa, caes ¿de qué? De tu firmeza. Esa firmeza que cuesta tanto trabajo tener, caes de esa firmeza. Y entonces eres presa fácil de las circunstancias de esta vida. Si algo debe procurar o debe pasar en nosotros, debe provocar en nosotros el conocer la venida del Señor, debe provocar que estemos alertas, guardándonos para ese día. ¿Qué aprendimos, hermanos? Bueno, muchas cosas. Que el día del Señor es un día de juicio, castigo para los impíos, los inicuos. Pero es un día de salvación para los que estamos en el Señor. Es un día en que heredaremos cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, ese pensamiento que debe provocar en nosotros, tener una conducta santa, irreprensible, que seamos hallados sin manchas irreprensibles, con una conducta santa y piadosa delante del Señor, que cuidemos nuestra vida para que no seamos arrastrados por el error de los inicuos. Una pregunta para ti: ¿esperas la venida del Señor con temor o con confianza? ¿Con cuidado o con descuido? Pasen los músicos. Compuse un canto hace muchos años, muchos años, pero me gusta por lo que dice. Escuchen, dice: tú vendrás por mí y yo volaré. ¿A qué se refiere esto? Al rapto, al arrebatamiento. Iremos con el Señor y nos encontraremos con Él en las nubes. A encontrarme contigo libre yo iré. Este pensamiento, que es lo que acabamos de estudiar en la predicación, este pensamiento alienta mi fe y arde en mi corazón. Y deseo verte, servirte, agradarte, Dios, consagrarme a ti. Este pensamiento de la venida del Señor debería provocar en nosotros tener la conducta correcta y vivir con cuidado esta vida, porque el Señor viene. Entonces cuidemos nuestra vida. Pónganse de pie.